Bien, estamos en la sexta lección de nuestro curso. El nombre del curso es La Biblia en el principio. Estamos estudiando el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Estamos en la lección 6 que habla de Abraham. Conocemos a Abraham aquí y vemos sobre todo la promesa a Abraham, que también incluye una promesa para cada uno de nosotros también. Primero un comentario, pues tal vez pueden ver que estoy en otro lugar. Me prestó un amigo un lugar para tener la clase esta noche porque no tengo luz en el lugar de siempre por una tormenta. Ya tenemos como cinco días de tormentas aquí en Miami, pero es un gusto y placer poder estar aquí con ustedes. Ah, En la prisa que tenía para establecerme aquí, dejé mi Biblia en el otro lugar, entonces tengo la Biblia aquí en el celular, pero con el favor de Dios vamos adelante para estudiar. Es la misma palabra, pero en otra forma, entonces voy a batallar para poder presentar, pero voy a pedir su paciencia en la clase esta noche y vamos a pedir también que el Señor bendiga sí, nuestra pastor. clase para que podamos No se preocupe, pastor, que explicar y entendemos. estudiar. Gracias. Sí, Ok, señor. entonces vamos a empezar con una oración. Vamos a usar la oración que tiene en la pantalla. También vamos a orar por la familia del hermano. Tal vez la mayoría de ustedes vio en el grupo hoy que se murió su mamá hoy. Entonces vamos a orar que se fortalezca por las promesas de Dios. Querido Dios, Padre Celestial, entendiendo de esta lección sobre Abraham, que eres tú que me llamas para ser tu hijo. No vengo a ti por mi propia fuerza, sino tú me hiciste tu hijo. Gracias por llamarme y hacerme tuyo. Perdona los pecados que hago y ayúdame por gratitud a ti a mejorar mi vida día tras día como tu querido hijo. Pido esto en nombre de Jesús. También, Señor, oramos por el hermano que perdió a su mamá hoy. Pedimos, Señor, que lo llenes con el Espíritu Santo a través de las promesas de tu palabra, para que sea fortalecido en la fe y la confianza que solamente encontramos en ti. Oramos que nosotros también, desde lejos, uh, podamos ser de ayuda a Él, recordándole de las promesas que tú nos das, que son siempre seguras, que hay vida, paz y perdón en Cristo. Oramos en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Amén. Seguimos adelante entonces. Pusimos una pregunta en el grupo y no fue la pregunta de siempre, fue más una pregunta sobre el método que estamos aprendiendo aquí en la clase. Ya estamos acercándonos al fin del curso, entonces, y vamos a usar este método como nuestro proyecto final. Entonces es importante que tenemos este método en nuestras mentes para poder usarlo. Entonces, la pregunta es sobre las 7 preguntas de considerar. Tenemos nuestros 4 pasos: captar, contar, considerar y consolidar. ¿Quién me puede empezar con lo que es la primera pregunta de considerar? ¿Cómo empezamos? ¿Quiénes Maxi. son los personajes de la historia? Sí. Ok. Ay, Laura. Gracias, Laura. La primera. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Empezamos pensando en los personajes que van a formar la historia para enfocarnos en los detalles, para que nosotros también veamos en ellos la gracia de Dios a nosotros y también en sus fallas también podemos ver nuestros propios pecados. ¿Qué es la pregunta que sigue? La pregunta después. La segunda. Maxi, ahora. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Gracias. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Entonces, otra vez es sobre los detalles para que examinemos muy bien todos los detalles que tenemos. Otra pregunta. Wow. Otra vez ¿cuál es la pregunta después? La pregunta 3.
¿Dónde ¿Dónde ocurre la ocurrió la historia? historia? Bueno, armonía de mucha gente. ¿Dónde ocurrió esta historia? Otra vez el contexto de una historia es importante. Y sabemos que estos son eventos que verdaderamente pasaron. Entonces es importante saber dónde. ¿Y cuál sería la cuarta pregunta? Después de dónde, ¿qué preguntamos? ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Otra vez, es evento de la historia que verdaderamente pasó. Entonces, que quisiéramos saber cuándo. Después de la pregunta de cuándo, ¿qué viene? ¿Cuál es el problema? Henry, gracias. ¿Cuál es el problema? Entonces, identificando el problema. La Biblia sí presenta problemas, ¿verdad? Pero entonces, generalmente, la raíz de los problemas es el pecado. Después de hablar del problema, ¿qué hacemos? Revisamos Eventos. cuáles son los Eventos que eventos. sucedieron, hermano. Si se resolvió el problema. Bueno, ya tenemos las dos preguntas. ¿Cuáles eventos ocurrieron? Entonces nombramos todos los eventos, no solamente para repasarlos para el momento, sino que también para que la gente que está ahí recuerden los eventos para poder contar la historia a otra persona. Y alguien mencionó también la última pregunta, si se resuelve el problema. El problema, exactamente. Lucio, ¿Y gracias. cómo se resuelve? ¿Y cómo? ¿Verdad? Entonces, generalmente, en la Biblia, Dios resuelve nuestros problemas con su gracia, con su amor inmerecido. Son las 7 preguntas. Comentarios, preguntas, dudas sobre Sí, las... yo quiero decir algo, profe. Es Habla Rafael. ¿verdad? Rafael, sí, por favor. Habla Rafael, sí. Sería bueno que repasáramos en este momento las 7 preguntas para que nos queden totalmente claras, puesto que ya estamos a 2 clases de cerrar el curso, para que nos queden bien claras las preguntas de esta parte del método, del método para presentar un proyecto bien rico desde el punto de vista espiritual. Entonces sería bueno que repasáramos las 7 preguntas de considerar. Ok. Bueno, sugerencia buena, Rafael. Lo vamos a hacer. Ok. Desde el principio, entonces. Entonces, empezamos otra vez repitiéndolo. Empezamos preguntando quiénes son los personajes de esta historia. ¿Verdad? Los héroes de la fe, las personas con sus fallas, con su fe, con su confianza, con sus problemas. Después, ¿cuáles son los objetos? Otra vez, pensando en los detalles de la historia. ¿Dónde ocurrió esta historia? Es la primera pregunta del contexto de la historia. Después preguntamos, ¿cuándo? Otra vez, habla del contexto, porque son historias que pasaron. Después, ¿cuál es el problema? Examinando el significado de la historia, no solamente los detalles, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Después, ¿cuáles eventos ocurrieron para poder contarlo de nuevo? Y la última pregunta, ¿se resuelve el problema? Y si se resuelve, ¿cómo se resuelve? ¿Verdad? Bien, gracias, Rafael. Buen punto. Ya estamos aprendiendo el método, ¿verdad? Y si uno tiene una duda o pregunta sobre por qué usamos las preguntas o cómo las usamos, cualquier cosa, estoy aquí. Voy a quedarme otra vez después de la clase para charlar, platicar otra vez con ustedes sobre el método o sobre los detalles de la lección también. Adelante, entonces, si no hay otra pregunta. Ok, adelante. Ahora vamos a usar las mismas preguntas para considerar la historia. Entonces, ya que la tarea fue leer la historia en casa y ver el video que cuenta la historia, no lo vamos a contar aquí. Entonces, por eso es tan importante ver el video y leer la Biblia antes de la lección.
Ahora vamos a considerar los detalles. Bueno, hay mucho en la Biblia sobre Abraham, 12 capítulos. Vamos a estudiar, vamos a pasar 2 lecciones hablando de Abraham. Esta lección y la lección 7 también. Pero hay mucho que leer. Entonces, si tiene el tiempo libre tras los días que vienen, sería muy bueno leer los otros capítulos que no vamos a considerar aquí en la clase. Y si tienen una pregunta o duda, siempre estamos aquí yo y profe Joel para ayudar. Adelante entonces con las preguntas de considerar. Solamente vamos a considerar lo que pasa después, desde Génesis 11, 27 al capítulo 12, versículo 20. Es como empieza la historia de la vida de Abraham. Ok, la primera pregunta. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Maxi. Yo. Maxi y después Sol. Abraham, Lot, los egipcios, incluyendo el faraón, y Dios, y Sarai. Sarai, ok, muy bien. Abraham, Lot, los egipcios, el faraón. Ok, muy bien. Gracias, Maxi. Sol, ¿qué iba a decir? También Nacor. Y Nacor, sí, Nacor. Taré, Arán. y el papá de... Y el papá, de Taré. la descendencia. Sí, muy bien. Y también podríamos mencionar también, hay una persona más que sería Milca, que es la esposa de Nacor. Pero ya tenemos la familia. Entonces, en los primeros 11 capítulos, habla en general, o en los primeros 12 capítulos, habla en general sobre la historia del mundo entero, ¿verdad? Y empezando con esta historia, ya estamos enfocándonos en la familia de la promesa, la familia de Abraham. Entonces, ya tenemos detalles muy específicos sobre la historia de una sola familia. Bien, ok. Seguimos adelante. Entonces, ¿cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos? ¿Cuáles son los objetos? Usted la vez pasada dijo algo en relación de que los animales no deberían ser objetos, pero ahí están muchos los animales, ovejas, ganado que tenía Abraham. Sí, Y habla de los animales de Abraham, bien, y los animales que tenía y también que recibió ahí en egipcio. Okay. Sí, también habla de 2 altares. En 2 ocasiones él puso 2 altares al Señor para agradecer las cosas que le había dado. Sí, los altares entonces serían a llegar ahí en Canaán un testimonio público entre una gente idólatra sobre su fe en el Dios verdadero. Bien. ¿Qué más? La casa del faraón, pastor. En la casa del faraón, donde fue Sarai, ¿verdad? Sarai. Bien. La tienda donde Abraham ofreció y la puso. Tuvo que vivir a fuerza. Sí, gracias, Oscar. La tienda de Abraham, vivía él en tiendas después de salir de su casa en Ur. Muy bien. Ok. ¿Dónde ocurrió esta historia? En varios lugares. En varios lugares. Carlos Daniel, ¿nos pueden nombrar los lugares? Primero es en la región de la ciudad de los cananeos, pasa a la ciudad de Canaán, también pasa por Egipto, los lugares donde crea los altares Abraham, que es Betel. Bien. Gracias, Carlos Daniel. Y entonces, si uno ve un mapa, está pasando en la historia del mundo, habla de este lugar, este arca que empieza ahí en Ur y va a Egipcio en una arca, como la cuna de la civilización.
Entonces es donde empieza las sociedades de la antigüedad. Empieza allí en un extremo, en Ur, que es Ur una de ciudad Caldeo. que si uno va para allá, todavía puede ver las ruinas de Ur. Va a Harán, muy al norte, desciende al sur, porque Arabia es un desierto completo, entonces nadie pasa por Arabia. Va a Harán, a Canaán, a Egipcio, y regresa a Canaán. Entonces, y habla de unos lugares en la tierra prometida, a Betel, habla de Betel, y también del Negev, que es un desierto al sur de lo que es hoy en día Israel. Bien. ¿Preguntas, dudas sobre el mapa? Y es importante ver, porque está, especialmente, bueno, en los tiempos sin como transporte, el transporte que tenemos hoy en día, está, y con toda su familia, con todos sus bienes, su ganado, está andando por distancias muy largas, Abraham. Y vemos en sus acciones su fe, porque está pasando por distancias largas, por la fe que tienen las promesas de Dios, que hay un lugar que se llama Canaán, ¿verdad? Bien, adelante entonces. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo? Hace 3000 años, ¿qué? Como más o menos de entre 5 a 6000 años es que ocurrió la historia. Bien, gracias, Expedito. Entonces, pensando hoy, vivimos nosotros 2000 años después de Cristo, ¿verdad? Sí, señor. Y 4000 atrás. 4000, exactamente, 4000 años atrás. Entonces, otra vez me ayuda mucho, y a otros también, hay unos que pueden sencillamente leer sin pensar en la línea de tiempo. Para mí me ayuda mucho en entender la historia, pensar en la mano. Lo repito de la última vez. Entonces, entonces Cristo toca a todos, ¿verdad? Todos tienen su centro en Cristo. Entonces, Abraham vivió más o menos 2000 años antes de Cristo. Después Moisés, más o menos 1500 años antes de Cristo. El rey David, 1000 años antes de Cristo. Esdras, más o menos 500 años antes de Cristo. Entonces, con Abraham, Noé es un poco difícil saber la fecha exacta, pero con Abraham sí podemos saber que más o menos 2000 años, tal vez un poco más, como 2100 años antes de Cristo, pero 2000 años antes de Cristo vivía Abraham. Entonces, pensamos en Jesucristo, que vivió hace mucho tiempo, 2000 años, cuando vivía Abraham, él vivía 2000 años antes de Cristo. Entonces, cuando Dios le da la promesa a Abraham, está hablando a Dios de una promesa que se iba a cumplir muchos años, siglos, 20 siglos después. Pero fue una promesa segura que le dio a Abraham. Y vamos a ver en los detalles de la historia, que Dios está ya, habla de la semilla de la mujer en Génesis 3:15. Ahora otra vez está hablando de descendientes. Entonces, ellos sabían en ese entonces que alguien iba a venir, descendiente del ser humano, pero capaz de salvar a la humanidad. Entonces, vemos con más detalles siempre, tras el Antiguo Testamento, la promesa. Entonces, por eso es tan importante pensar en el cuándo. Y también podemos mencionar la edad. Abraham tenía 75 años. Bueno, entonces se puede imaginar, con 75 años, ya establecido a lo mejor en su ciudad, el Señor diciendo directamente, ya tienes que cambiar a un lugar desconocido.
con 70. Bueno, él iba a vivir por más tiempo. Vemos vidas más largas en ese tiempo, en esa época de la historia, pero todavía con 75 años iba a ir a un lugar desconocido con todas sus cosas. Pero por fe fueron Abraham y su familia. Entonces, el problema. ¿Cuál es el problema en la historia? Yo, pastor. Por favor. Sí, adelante. ¿Quién está hablando? ¿Roque? ¿Es usted? Sí, pastor. Sí, pastor, ¿me escucha? Adelante, Roque, sí. Ya. El problema acá yo encuentro de que el problema fue la mentira de Abraham, que le engañó al faraón diciendo que su esposa es su hermana. Ese fue el gran problema que pasó en esta escena, en esta parte del capítulo. Sí, gracias, Roque. Entonces vemos la mentira de Abraham. Si me permite, yo creo que hay otro problema de base, que es la infertilidad de Sarai. Sí, también podemos hablar, y dice que Sarai era estéril, ¿verdad? Otro problema. Entonces, estéril, Abraham iba a ser padre de muchas naciones, pero no tenían ni un hijo, ¿verdad? Bien. Entonces tenemos la mentira, el estado de Sarai. ¿Quién más? Alejandro iba a comentar. Pastor, pero aún aquí no ocurre la mentira de Abraham de lo que pasa en Egipto. Eso es hasta después del... ok, sí, es hasta el 20. Perdón. Sí, ahí la menciona. Sí, hasta el versículo 20 de capítulo 12, sí. Perdón, sí. Alejandro. Sí, el problema principal por el cual Abraham se marchó fue en ese entonces la idolatría, porque donde estaba viviendo Abraham adoraba muchos ídolos. Entonces fue el mandato que se le dio que tenían que partir de ahí e ir a buscar tierras mejores. Y de ahí partió Abraham, incluso la Biblia menciona que también Jared, su padre también, a lo mejor era también adorador de ídolos. Entonces después partió de las tierras de Ur, y de allí fue bajando de la tierra de los caldeos hasta llegar a Canaán. Y de ahí donde se estableció y después llegó a Egipto. Y después cuando llegó a Egipto, hizo pasar a su esposa, Sara, por su hermana. Y entonces después cuando ya vio que el faraón se había contaminado con plaga, va y le dice que se lleve a su esposa y que se lleve todo lo que se le había dado, porque mintió. Pero él mintió, no mintió de mala manera, mintió de buena forma, porque sabía que si él decía que Sara era su esposa, lo podían matar. Y por eso que después su esposa padeció y sufrió castigo por mentir. Sí, gracias, Alejandro. Entonces podemos identificar tal vez en lo que dijo Alejandro otro problema que es la idolatría. Y se mencionó también que Abraham y su familia tomaron parte. Vemos su fe en las promesas de Dios, pero también Josué 24, versículo 2, menciona que también Abraham y su familia participaba en la idolatría de Ur. Y si uno va todavía hoy en día a Ur, se puede ver las ruinas y entre ellos son los templos a sus dioses falsos. ¿Verdad? Bien. Y también, ¿quién más? Expedito. Una cosa. La historia de Abraham o el mandato que le da Dios a Abraham es que sal de Ur sin su parenteje, su parentela y todo. Porque él lo va a bendecir. Pero hay un error que comete Abraham. Se lleva parte de su familia. Abraham debía haber salido solamente con Sarai, su esposa, pero se lleva a Lot y se lleva a su padre. Y eso me puse a leerlo y investigarlo, y eso fue lo que le atrasaron las bendiciones para Abraham, porque el mandato de Dios es: sal de tu tierra y deja tu parentela y todo, no vaya con nadie. Eso se demoró, fue cuando bajó a Egipto. Hay que leer, como dice el pastor, la historia completa de Abraham para entenderla, pero el principal efecto de esto es la desobediencia que tuvo Abraham desde un principio con el mandato que le dio Dios. Para mí, ¿no?
Bueno, No sé. sí, buen punto. Dice 12, versículo 1, vete de tu tierra y de tu parentela. Bueno, sabemos que, claro que fue parte del plan de Dios que Sarai iba a ser la La madre esposa. Sí, claro. sí, su esposa, que entonces, pero no quisiera identificar un pecado que la Biblia no identifica como pecado. No dice en la Biblia que fue pecado llevar a Lot, aunque se puede ver en el contexto, entonces, pero iba a dejar su parentela porque estaba dejando a ellos de todos los parientes. Bueno, voy Pastor, a tener que pensar en eso, Expedito. Pastor Henry. Henry, dígame. Pastor, la otra que yo considero fue la pérdida de confianza de Abraham en ese momento, perdió la confianza en Dios y eso lo condujo a mentir. Donde él no pierde la confianza en el Señor, él sigue, dice la verdad, como todos confiamos en Dios Todopoderoso, decimos la verdad y no pasa estas cosas. Pero en ese momento Abraham perdió la confianza en Dios y mintió, que fue la causa del pecado. Sí, y buen punto, Henry, porque no empieza el pecado con la mentira, ¿verdad? La mentira es el resultado de su falta de confianza, porque y habla Abraham, estamos en versículo 11 y 12 de capítulo 12, habla él en una manera, no está pensando en honrar a Dios ni en el bien de su esposa. Habla de, me van a matar. Tenía miedo, estaba pensando en el gran yo, en vez de amar a su esposa y amar a Dios sobre todas las cosas. Estaba pensando en su propia vida, ¿verdad? Sí, sintió miedo. Sí. Sintió miedo. Por eso, como hombre, porque era muy especial Abraham. Era un profeta, como decían, era muy sensible. Y a él sintió que lo iban a matar si decía que era su esposa, Sara. Uh-huh. Entonces sintió miedo como hombre, se alejó de Dios, y el miedo hace eso, nos aleja, nos aparta de Dios, y dudó, pero Dios ahí se vio que el amor de Dios se vio ahí también porque Él lo perdonó, porque Él en todo lugar donde llegaba hacía un altar, lo primero que hacía, y le daba gracias a Dios. Entonces se ve eso, que la fe va creciendo, aunque era un hombre muy especial, pero Dios le iba guiando y hasta llegar a un punto que no iba a sentir ese miedo que sentimos todos en algún momento. Iba a confiar plenamente en Dios. Eso es lo que nos falta a todos nosotros, los humanos. Sí. Somos pecadores y es por eso mismo. No confiamos en Dios. Sí, gracias, Carlos. Entonces vemos que como nosotros también, y ese es, y como somos como creyentes, que somos al mismo tiempo justo por la fe, ¿verdad? Justo por los méritos de Jesucristo dado a nosotros, recibido por la fe, la justicia de Dios que recibimos en Cristo, pero al mismo tiempo justo en Cristo y pecador. Claro. Y vemos la batalla en el apóstol Pablo en Romanos 7, lo vemos en la vida de Pedro, en los evangelios, y vemos en la vida de Abraham y en nuestras propias vidas. Sí, en nuestras propias vidas también, ¿verdad? Es como estar muerto espiritualmente, que tenemos que ir creciendo con la palabra, ir resucitando, nacer de nuevo a medida que nosotros dominamos la palabra y nos acercamos más al Espíritu de Dios. Esta es la palabra. Sí. Así es, Carlos, ¿verdad? Está en Gálatas 3:8 también, pastor. Sí. En Gálatas 3:8.
Y eso es una lucha todos los días, entonces por eso hay que dominar muy bien la palabra de Dios. Sí. Para uno empañarse, estar en su mente, tener en su corazón las promesas, las enseñanzas y entender. Sí, exactamente. La palabra que nos fortalece. Claro, nos para, fortalece sí, todos los días, es una para lucha. esta lucha, pero es una lucha constante. Claro. Sí. Esa es la lucha espiritual, yo pienso que llaman, Ujú. que hay. Exactamente. Entre nosotros como que nacemos del pecado, que nacemos que el pecado que viene de Adán y Eva, todo lo traemos, pero Ujú. con la palabra nacemos de nuevo. Sí. Al final, todos los días luchamos. Así es. Sí, Profe. gracias, Carlos Humberto. Profe. Santos Arminio, háblame. Sí. Dios les bendiga a todos. En el caso de Abraham, ahí lo que él encubrió fue que Sara era su esposa, pero en decir que era su hermana no mintió porque era hermana de él, era media hermana. Sí, sí, y vemos que, bueno, y porque vamos a ver, y bueno, no vamos a hablar de la historia, pero va a volver a repetir la misma cosa en otra ocasión en Canaán. Y fue su media hermana, Sí. hija de su padre. Sí. Pero al fin de cuentas, ¿qué fue el propósito de las palabras que Abraham dijo? Para engañar a los egipcios, ¿verdad? Y qué gran vergüenza que un creyente como Abraham, quien recibe la promesa de Dios, tiene que ser que el faraón, quien cometía mucho idolatría, tenía que predicar a él la ley y mostrándole su pecado, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, vemos. Bueno, pero sí lo hizo sabiamente porque él dijo, di que sos mi hermana. Sí. Pero pero vemos en las acciones de Dios que no fue correcto, ¿verdad? No fue correcto. Por eso castigó a la casa de Faraón. El faraón, y lo hizo saber Dios que fue por la presencia de Sarai en su casa, esa plaga que recibió. Entonces vemos que, en vez de sencillamente confiar en Dios, vemos la actitud de Abraham. Bueno, veo que hay muchos otros comentarios pero vamos a seguir adelante. Otra vez, si hay otra cosa que no cubrimos en la clase, o si hay otra cosa de que quisiera hablar después de la clase, me voy a quedar aquí después de la clase. O siempre me pueden enviar un mensaje en el grupo o directamente a mí para hablar de un punto que no podemos cubrir en la clase. Adelante, entonces, ahora vamos a hablar de los eventos que ocurrieron en esta historia. Los vamos a contar como siempre juntos. ¿Quién quisiera empezar? Buenas noches, Pastor Jorge de la Ciudad de México. Jorge, por favor. El primer evento que yo veo ya en el capítulo 12 es el llamado de Dios a Abraham para que se vaya de su tierra y de su parentela de la casa de su padre a la tierra que Dios le estaba mostrando, en este caso que era la tierra prometida. Bien, gracias Jorge. Entonces vemos eso en 12 y utiliza la palabra Jehová había dicho a Abraham. Entonces eso es, de hecho, pasa y lo vemos en Hechos 7, en el Nuevo Testamento, donde habla de la historia, que eso pasó en Ur. Entonces, antes de lo que vemos en el capítulo anterior, que es Génesis 11, empezando con versículo 27. Entonces, tenemos aquí Dios llamando a Abraham, dándole las bonitas promesas, ¿verdad? Bien, ¿qué más tenemos? Pastor. Guillermo, por favor. Sí, hay otro evento ahí, en Betel. ¿Sí? Levanta un altar Abraham ahí. Ok. Posteriormente, Siquem, perdón, y hay otro evento también ahí en el Negev. Hay una hambruna
Y entonces hace eso y San Bruno hace que Abraham suba a Egipto. Sí, ok. Entonces, empezamos con la promesa. Después, Abraham va de Ur a Harán y de Harán a Canaán. En Canaán llega a un lugar que se llama Betel, que significa casa de Dios, y edifica un altar, y después el hambre, y va por el hambre de Canaán. Sí, a Egipto. Sí. Así es. Ok, ¿qué Sí. más? Pastor Henry. Henry, dígame. Pues aquí siguiendo la escritura los dos eventos principales. Dice, Dios llama a Abraham y a Abraham en Egipto. Pues ahí son esos dos eventos principales, y de ahí del primer evento, Dios cuando llama a Abraham, sigue la historia hasta que Abraham llega a Egipto. Entonces, las dos, Dios llama a Abraham y a Abraham en Egipto. Sí. Sí, Eso gracias, Henry. Alejandro, ¿otros detalles que quisiera mencionar? Sí, que después que, bueno, a raíz, como mencionaba el hermano, a raíz del hambre, se trasladó a Egipto y luego volvió y se estableció en las llanuras de Manré, cerca de Hebrón, y ahí Dios realizó con él la alianza prometida prometiéndole la tierra de Canaán para él y parte de sus descendientes, y serían tan numerosas como el polvo de la tierra. Entonces, después de ese evento, nuevamente Dios lo volvió a llamar cuando se estableció en Hebrón, y ahí lo volvió a visitar de nuevo para hacer nuevamente la alianza con él y haciéndole que hiciera un sacrificio. Sí, y eso sería lo que vamos a estudiar en la lección que viene. Pero sí, entonces vamos a Dios otra vez. Bueno, y hay que mencionar algo importante de los eventos de la historia. Lo mencionamos con la historia del diluvio, con la historia de la Torre de Babel, y lo vemos otra vez aquí. Dios protege la promesa, ¿verdad? Sarai iba a ser la madre del hijo de la promesa, y Dios protege su promesa a pesar de los pecados, ¿verdad? Ok, otro comentario. Atalaya, Carlos. Atalaya. ¿Aló? Sí, Atalaya, adelante. Sí, hablamos que Abraham salió pues, de la tierra, de esa tierra, pero todo está bien, todo lo que están diciendo, todo está perfecto. Ok, muy bien. Quizá el sueño que tuvo el rey Abimelech, que se le reveló Dios en el sueño, que le dijo que él estaba en pecado, que cómo iba a tomar a una mujer de otra persona, de otro, entonces, y él, como era un rey justo, y él le dijo que él no sabía eso, porque que Abraham le había dicho que era hermana de él. Entonces, él con esa, se justificó y le dijo que dejara ir a Abraham con su mujer y que le diera todos los bienes y todo lo que, con todo lo que le dio él, se fue con harto oro y cosas que le sirvieron a futuro a Abraham. Sí. Sí, gracias, Carlos. Y bueno, el faraón, que es el rey de Egipto, no llamaríamos a él como un buen rey, ni un hombre de mucha fe. Entonces, podemos verlo todavía hoy en día en los monumentos en Egipto, que son evidencia de la idolatría. Pero aún más la vergüenza que Dios tenía que utilizar a él para mostrar a Abraham su pecado, ¿verdad? Pero vemos ese ejemplo de la gracia de Dios, el amor merecido. Que aún Abraham, un hombre de mucha fe, bueno, él también necesitaba ver su pecado de vez en cuando. Sí. Alejandro.
también falta mencionar de que Abraham tuvo un hijo con la esclava, que se Bueno, llamaba Ismael. sí, es una No. historia, pero no viene de esta Toda- parte. al venir esta lección, no Sí, viene es esta otra lección. lección. Pero cabe mencionar que probablemente sí menciona esta esclava, porque habla de las criadas que recibió Abraham del faraón y Agar es ¿desde dónde? Es de Egipto, entonces probablemente ella empieza de ser parte de la casa de Abraham en ese entonces. Pero entonces está ahí más o menos, Alejandro. Entonces podemos ver a ella o la semilla de esa historia también aquí en capítulo 12. Ok, adelante. Santos Herminio, un comentario. Sí, también otro evento dice ahí que se le apareció Jehová y edificó yo los considero importantes. Sí. Entonces vemos que apareció Jehová a Abraham. De hecho, 2 veces, ¿verdad? 2 veces en capítulo 12. En versículo 1 y después en versículo 7 también repite su promesa al llegar en la tierra prometida. Bien, creo que ya tenemos los eventos, ¿verdad? Ok, adelante entonces. Mencionamos 3 problemas. La problema de la mentira, bueno, la media mentira, pero resultado de la falta de fe, la duda de Abraham, el hecho que era estéril, Sarai, y la idolatría en Ur. ¿Se resuelven los problemas que mencionamos? ¿Sí o no? Sí, pastor, sí se resuelve. Sí, Henry, ¿y cómo? El Señor, Abraham entiende el problema y le ora al Señor. Y me imagino que él le pediría perdón por eso. Sí. Entonces, ahí el Señor perdona a Abraham y se cumple la promesa en la descendencia de Abraham. Está vista. Sí. Y también por el sueño que tiene ahí a Abimelech, que lo deja ir, que le dice Dios que lo dejará ir con su señora y con todas las cosas. Sí. Entonces, no tomó represalia él, sino que lo Sí. dejó, le hizo caso a él. Sí, gracias, Carlos. Bueno, en este caso no sería, bueno, no menciona en capítulo 12 un sueño y no es el rey Melech, que él va a venir más adelante, pero el faraón sí, él, bueno, le dio cuenta, no sabemos cómo, se dio cuenta que Sarai fue la esposa de Abraham. Y se resuelve ese problema. La idolatría también en Ur se resuelve como Dios lo mencionó otra vez en Josué 24:2. Habla de la idolatría de Abraham. Pero vemos cómo Dios resuelve el problema de Abraham. Él viene a él con sus promesas, con su amor. Mencionamos especialmente la dirección de la conversación. Es el contacto sobrenatural entre Abraham y Dios empieza 100% por parte de Dios, ¿verdad? Por él que viene con gracia ofreciendo promesas grandes a Abraham, no por sus méritos. Vemos que es pecador como nosotros, como Noé, como otros, pero vemos que es por la gracia de Dios, por el amor merecido que se resuelve el problema. El problema que mencionamos del hecho que era estéril, Sarai, todavía no se resuelve dentro de la historia, ¿verdad? Eso va a venir más adelante. Ok, ahora vamos de considerar a consolidar. Entonces ya vamos a ver lo que hemos estudiado y vamos a ver que no solamente tiene que ver con un hombre que vivía hace 4,000 años, tiene que ver conmigo hoy en día. Empezamos por consolidar, por resumir lo que hemos estudiado. ¿De qué se trata la historia? Sencillamente, en pocas palabras, ¿quién nos puede decirnos de qué se trata? De las promesas que le hace Dios a Abraham
de que va a ser El bueno, padre de las familias. Sí, padre de las familias. O sencillamente está bien decir las promesas de Dios a Abraham, ¿verdad? Entonces vemos otros detalles de la familia de Abraham, de su viaje a Egipto y otras cosas, pero sencillamente podemos decir que esta historia se trata de las promesas de Dios a Abraham. Bien, ok. Dicho esto, no, vamos a dejarlo ahí para tener una sencilla, un sencillo resumen de la historia. Y adelante, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? No el pecado que identifica. Incredulidad. Sí, incredulidad en mi corazón. Hablamos antes del hecho que somos nosotros al mismo tiempo pecador y justo. Y entonces vemos también que esta naturaleza pecaminosa que tenemos en nuestro corazón se ve en una falta de fe o duda que representa en nuestras actitudes y acciones. El engaño también. Perdón. Mentira. Mentira, Sol. Marco, ¿iba a comentar? Sí, pastor, el engaño y como decía la hermana, también la mentira. Sí, el engaño, la mentira. Y viene de ese corazón, ¿verdad? Un corazón necio que está de miedo, pensando en su propio bien. Y dejó que Sarai, su esposa, fue llevada a la casa de Faraón con sus muchas otras esposas, ¿verdad? Entonces vemos, Ahí fue, pero otra vez, no solamente pensando en el pecado de Abraham, muchas veces vemos nuestra propia, y entonces en las cosas grandes confiamos 100% en Jesucristo, nuestro Salvador, que es nuestra única esperanza, y a veces en las cosas pequeñas mostramos una falta de fe. Tal vez cuando hay problemas en nuestras vidas, buscamos nuestras propias respuestas o nuestras propias acciones no muestran la fe que tenemos por hacer cosas como engañar o mentir o hacer otras cosas para rescatarnos de una situación difícil en vez de sencillamente hacerlo bien y confiar en Dios. y también se ve aquí el deseo en la parte que dice el deseo de la mujer. Ellos deseaban a Sarai, o sea, por parte de los egipcios, el faraón. Como por la vista, bueno, nos pasa todo realmente. Uno desea, como dice, desea la mujer del prójimo. Sí, el desear Entonces, la mujer del prójimo. Entonces, en nuestras propias vidas sería el pecado de desear a alguien que no sea nuestra esposa. O codiciar. Codiciar, sí. Codiciar, Claro. sí. Pastor, Okay. una observación es que todo el agua sucia se le echa en este sentido a Abraham. Pero yo creo que algo también a resaltar es como la complicidad que tuvo Sara en aceptar esa propuesta de su esposo. Sí. Yo no me imagino hoy en día uno proponiéndole eso a la mujer y que ella acepte. Yo le propongo eso a la mía y de una me va diciendo 200 cosas. Yo creo que también como la complicidad, como esa malicia en la que no solo Abraham, sino también Sara. Ok, sí, gracias, Oscar. Entonces, recordamos el pecado de Adán y Eva, ¿verdad? El pecado en el huerto. También en la pregunta habla de qué pecado me enseña a mí a confesar esta historia, ¿verdad? Y vemos muchas veces los pecados de parejas. Entonces, los que son casados, tal vez en su vida han visto esto, que hay pecado. A veces cuando hay tiempos difíciles, la pareja funciona juntos, no para el bien, sino engañando o buscando respuestas o soluciones en lo que no
en lo que no agrada a Dios. Carlos Daniel, ¿iba a comentar? Pastor. Sí, Carlos Daniel primero. Yo quería mencionar prácticamente que, como veo y deberíamos reconocer todos, el principal o lo principal que causa de todos los pecados que después cometió Abraham fue el temor, la falta de confianza en Dios, porque el querer solucionar y más que todo salvar su vida ante el faraón por Sarai, y conllevó al efecto de mentir y a la desobediencia con Dios. Es lo que quería acotar. Sí, gracias, Carlos Daniel. Y vemos que el camino del pecado, ¿verdad? Esta falta de fe, esta duda, le lleva a desobediencia, ¿verdad? Con raíz en su corazón. Atalaya, Carlos, ¿también iba a comentar? Sí, estaba escuchando todos los comentarios que hacían. Estaba queriendo decirle también que Ebimelech no tanto tuvo concupiscencia porque él le habían dicho que era su hermana. Claro, él no sabía. No sabía que era la mujer de su prójimo, ¿no? Y también Sara en esos tiempos, claro, era diferente como ahora, como dijo el hermano, tiene razón. Si tú le propones a tu esposa eso, no va a aceptar, pero en esos tiempos prácticamente ella solamente se sujetaba y lo que le decían hacía, ¿no? Entonces toda la carga lo tenía Abraham, pues, ¿no? Bueno, sí. Es un comentario de repente para la cultura y para la época de ese momento era así, ¿no? Así se decía, le decían a la mujer hace esto y la mujer tenía que hacerlo, ¿no? Pero de todas maneras sí tenía un principio, sí, si la mujer podía tener un comentario y podía sugerirle, ¿no? Cosa que tampoco no lo hizo, aceptó todo eso por también seguramente temor si es que Abraham tuvo temor, la fe claudicó, imagínate la mujer mucho más todavía, ¿no? Sí. Y pensando otra vez en gracias a Atalaya, y pensamos también en nuestras propias vidas otra vez, esta parte de consolidar es especialmente ver nuestro pecado en el pecado de la historia. Y vemos que en nuestras vidas también, cuando tengamos miedo o duda o algo que está pasando en nuestras vidas, muchas veces en vez de confiar en Dios, la tentación es buscar solucionarlo, el problema en una manera como Abraham, engañando y bueno, no pensando en el bien de su esposa o en honrar el matrimonio como Dios quiere, ¿verdad? Bien. Sol, ¿iba a comentar? Sí, pastor, yo digo que tampoco estuvo nada bien que Abraham haya aceptado las ovejas, las vacas, los asnos, los ciervos, las criadas, las asnas, los camellos y todo eso, a cambio de que Sarai los salvara. Sí. ¿No fue correcto eso? Sí, no, tampoco, ¿verdad? No, para nada. Sí, fue parte del engaño. Y otra vez, cada vez que una persona recibe los bienes por una manera engañosa, es pecado. Bien, entonces ya hemos visto no solamente el pecado de Abraham, pero también pensando en nuestras propias vidas, hemos visto nuestro propio pecado. Sí. Pero Dios y en la Biblia no solamente presenta problemas, pero también presenta la solución. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Especialmente para mí, ¿verdad? Entonces, para Abraham y para mí también, aplicándolo a mi vida hoy en día. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Maxi. Que sabemos que a pesar del pecado de Abraham, Dios sigue con su promesa. Sí, sigue con la promesa. Y vemos que la promesa no solamente fue para Abraham. En 12, versículo 1, dice que iba a ser, versículo 3, de hecho, serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Entonces, a pesar del pecado, Dios iba a guardar su promesa, no solamente a Abraham, sino a nosotros también, porque somos entre todas las familias de la tierra. Nos muestra que una vez más que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. Exactamente, como vemos en Romanos, ¿verdad? Que iba a abundar aún más la gracia de Dios en la vida de Abraham. A pesar de su pecado, sí, lo vemos. Gracias. Oscar. Vemos lo mismo, pastor, de lo que vimos con Noé. Yo recuerdo que usted nos dijo que le pudiéramos colocar un título así, todo como de película. Veo de nuevo, esa segunda oportunidad, esa segunda forma en la cual Dios endereza el camino torcido que hizo Abraham, porque donde Sara se lleguen a ella y quede embarazada, dañaría a Abraham ahí un plan perfecto de Dios, pero no se hizo por causa de que Dios intervino. Pero aún después de todo esto, Dios de nuevo, otra vez, depositando esa otra vez en la vida de Abraham, así como también en nosotros. Sí, gracias, Oscar. Entonces vemos otra vez la gracia de Dios, y a nosotros también lo vemos en nuestras vidas también. Vemos nuestros pecados, aunque sabemos quién es Dios y qué ha hecho por nosotros y lo que quiere que nosotros hagamos, agradecidos por su amor. Nosotros también caemos en las tentaciones, pero Dios en su gracia, a pesar de eso, nos asegura siempre en la palabra que sus promesas son seguras. Marco. Gracias, pastor. Bueno, yo puedo ver acá el amor de Dios en que hay muchos siervos de renombre, reconocidos, escritos en la historia de la Biblia, que le fallaron a Dios. Veo el amor de Dios en ellos, que el Señor utilizó sus vidas para la gloria de su nombre, y también que puede utilizar nuestras vidas para a través de nosotros, a través de nuestra vida pecaminosa, el Señor utilizar nuestras vidas para rescatar a muchas almas, que nosotros podamos ser de canal de bendición para mucha gente que está pasando necesidades físicas y espirituales. Entonces Dios no hace acepción de personas. Dios es amor. Podemos ver el infinito amor que Dios tiene por las almas. Ese es el comentario que yo podría dar, pastor. Sí, gracias, Marco. Entonces, Pablo en 2 Corintios habla de sí mismo como una vasija de barro, algo frágil, débil, pecaminoso, pero alguien que Dios utiliza para traer su tesoro al mundo, ¿verdad? Nosotros también somos frágiles, débiles y pecaminosos, pero Dios en su gracia no solamente nos da su perdón y paz por su amor gratuito, también nos da el privilegio de ser sus mensajeros, los que van a llevar su promesa a otra persona. Entonces lo vemos en la vida de Abraham, lo vemos en nuestras propias vidas también. Sí, gracias, Marco. ¿Quién más tiene la mano ahí? ¿Atalaya? Acá también podríamos decir que Dios no rompe su pacto. Sí, no, el hombre lo rompe, pero el pacto, se hizo un pacto con Abraham y él no lo rompió porque prometió hasta su descendencia, ¿no? Él no rompe el pacto que hace con el hombre. Sí, gracias, Atalaya. Y qué bueno que el pacto depende de Dios y no de nosotros, ¿verdad? Sí, gracias, Atalaya. Roque. Hermano, yo veo también acá pues que el inmenso amor de Dios, a pesar de que somos pecadores, siempre Dios nos bendice, ¿no? En el caso pues de Abraham, dice que a pesar que le engañó al faraón, se llevó todas las riquezas y llegó, como dice en el versículo 13:2, dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. O sea, significa que a pesar que él le falló a Dios, él no le negó las bendiciones y las promesas que le había hecho, ¿no? Sí, otro ejemplo de la gracia de Dios. No solamente iba a llevar la promesa, no solamente Dios lo llamó de las tinieblas, pero también le dio a él
la bendición de riquezas terrenales. Gracias, Roque. Alejandro. Y también Romanos 4:11 dice que la Biblia llama a Abraham el padre de los que tienen fe. Y también lo podemos ver acá cuando en Génesis capítulo 12, versículo 3, le dice que ciertamente bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen e invoquen mal sobre ti. Y de esa manera todos los que seguimos el pacto, como se le llama, el amigo de Dios o el amigo de Dios, es desde ahora en adelante cuando empieza el plan de salvación, como mencionábamos de que salió expulsado del paraíso a Adán y Eva. Con Abraham se concretó el plan de salvación, porque al bendecir todas las naciones que vendrían y lo seguirían a él, por ser amigo especial de Dios, porque él obedecía y lo escuchaba. Entonces, esa es una de las formas de cual uno es descendiente de Abraham, por seguirlo a él, y porque Jehová le dice que él va a ser bendito y su descendencia sería tan grande como las arenas del mar, que ningún hombre podría contar. Y hoy en día se puede ver, y lo podemos palpitar y ver. Por ejemplo, ahora mismo en el curso, el curso está lleno de todos los hermanos que necesitan aprender y saber quién es y cuáles son los propósitos de nuestro Dios para nosotros. Entonces, ahí se está cumpliendo cabalmente la promesa de Jehová mediante Abraham, que la descendencia no tendría límites y ningún hombre podría contar. Bueno, sí, gracias, Alejandro. Menciona en muchos lugares y en Romanos, entre otros, en el Nuevo Testamento, que ¿quiénes son los descendientes de Abraham? Bueno, hay unos que son los judíos hoy en día, que son de sangre, pero la descendencia de Abraham, somos hijos de Abraham, los que tienen la fe de Abraham, ¿verdad? Somos sus descendientes de fe. Entonces, los que tienen la misma fe, no significa que Abraham fue una persona perfecta, que vivió sin pecado, pero el ejemplo es de su fe en la promesa, que es la fe que tenemos, y vemos de dónde viene esa fe, viene de Dios, ¿verdad? Dios llamó a Abraham con sus promesas, ¿no? Dios nos ha llamado también con las promesas del Evangelio, de la promesa cumplida. Bien, ok, entonces, ya hablamos en esta pregunta del amor y empujados nosotros por el amor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él aquí en esta historia? Otra, Alejandro. A confiar, y no ser desconfiado, a confiar ciegamente en las promesas de Él, porque las promesas de Él no vuelven a su boca sin resultados. Entonces, aquí lo que me está enseñando es a tener fe y mirar ciegamente la promesa y tener confianza. Sí. A veces habla de la fe como la mano abierta que recibe las promesas de Dios. Sencillamente, la fe es la mano abierta que recibe la promesa de Dios. Entonces, vemos la fe y vamos a querer seguir el ejemplo de Abraham. Bueno, no en hablar de su esposa, sí, pero en la fe que de recibir las promesas de Dios y actuar. Bien, gracias, Alejandro. ¿Qué más? Pastor. Creo que es Sol, sí, adelante. ¿Me puede hacer el favor de volverme a decir, la fe es la mano abierta que qué? La mano abierta que recibe las promesas de Dios. Muchas gracias, pastor. De nada, Sol. Es hermoso eso. Sí. Bueno, no es... Henry, pastor. Alguien lo me dijo una vez, no fue algo que yo digo, pero es muy bíblico el concepto, ¿verdad? Que la fe es la mano abierta. Hermoso. Henry, pastor. Henry, sí, díganos. Pastor, ahí como dice, algo bueno para de la situación muy buena, diría yo, que hasta el momento la estamos viviendo, es que la promesa de que de ahí vendría nuestro Salvador sigue en pie ahí con cada falencia de nuestros grandes héroes de la Biblia, pero el Señor en su gran bondad sigue fiel a la promesa que nos va a mandar nuestro Mesías, nuestro Salvador, sigue a través de... Entonces, eso es lo bueno de
de resaltar de esta buena historia, que sigue Sí. la promesa de Dios. Gracias, Henry. Y es la historia del Antiguo Testamento, ¿verdad? La promesa de Dios. Vemos el linaje de la promesa de los antepasados del Mesías que iba a venir. Vemos que siempre tras los capítulos del Antiguo Testamento, las promesas más específicas. Aquí vemos que iba a venir de la familia de Abraham y que iba a ser bendición a todas las familias de la tierra. Sí, gracias, Henry. ¿Algo más? Bien. Ok, la quinta pregunta, la última de consolidar. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje, esta historia que estudiamos hoy? Yo, pastor. Sol, por favor. Podría ser cuando cualquier persona está pasando por un momento de duda, de falta de fe, en la que su fe se flaquea por algún acontecimiento. Le podemos decir que la fe es la mano abierta que recibe las promesas de Dios. Sí, y lo podemos ver en Abraham, ¿verdad? A pesar de sus fallas, vemos que él recibió las promesas de Dios. Sí, sí. Gracias, Sol. A usted, Otro pastor. puede ser en nuestro propio hogar, en nuestra propia familia, hablarle a nuestros hijos, enseñarles de lo importante que es Dios en nuestras vidas, obedecerles, Sí, hermoso. confiar en su palabra, en su promesa, que Él siempre si tenemos problemas, que siempre estemos confiando, pidiéndole a Él, y desde pequeño enseñarle a nuestros hijos eso, la confianza que tenemos que tener en Dios, y eso ir creciendo como en familia, porque ellos son las futuras generaciones, y siempre andar con la verdad, que es saber qué es lo que quiere Dios de nosotros, la verdad, que confiemos en Él, que seamos honestos, humildes, pero humildes no de pobreza, no de cosas materiales, sino como personas, no ser altaneros, ¿entiendes? Cosas, valores que en estos tiempos como familia se están perdiendo. Entonces volver a esto, para que no empiece de cada familia, de ellos, ya a creer en Dios, para su vida, para su bien. Gracias, Y enseñarles Carlos. la palabra de Dios. Sí, gracias, Carlos. La historia de una familia sería una muy buena historia para compartir con la familia. Sí. Gracias, Carlos. Ahora, ¿iba a comentar? Sí, me gustaría acotar que de repente también en los grupos familiares, en las tardes de té que hacemos las damas, en los grupos juveniles, en fin, en todo ese tipo de reuniones, yo no solamente de este capítulo 6 que estamos desarrollando, sino en todas las lecciones que hemos desarrollado hasta ahorita, sería importante adaptarlas, ¿verdad?, a este tipo de grupos, porque eso le daría que mayor conocimiento y crecimiento, que de repente espiritual, a los hermanos que se congregan en nuestras iglesias, e incluso para personas no cristianas, pues, que podamos invitar a nuestros hogares, hacer una tarde de té, por ejemplo, invitar un grupo de damas y darles esos temas. Y eso haría ir despertando en la comunidad un tipo diferente de prédica, porque la gente, como somos muy legalistas, como hablamos en otros temas de otro grupo, a veces debe de venir hacia nosotros en busca de Dios, nos huyen, ¿verdad? Pero si nosotros acostumbramos a tener este tipo de cosas, por ahí vi un hermano que tenía un folletico que me imagino que él montó su historia tipo catálogo. Y así sucesivamente, son grandes y bonitas estrategias para predicar la palabra de Dios sin fanatismo. Sí, bueno, esa es mi opinión. Sí, gracias, Aura. Y a mí me gusta esta historia mucho para compartir con alguien que ya no es creyente, porque muestra que Jesucristo es nuestro Salvador y es parte de un gran plan de Dios. No es algo de casualidad, no es algo que fue, Jesucristo ya vivió hace 2000 años, pero no sabemos mucho de él.
no es algo de casualidad. Eso fue parte del plan de Dios desde mucho antes del nacimiento de Jesucristo en Belén. Vemos que es parte de un plan de Dios que es claro, que hay promesas que fueron cumplidas en Cristo y las bendiciones son para nosotros todavía hoy en día. Sí, gracias, Aura. Efectivamente, yo pienso que mínimo los puede poner a pensar, ¿verdad? Una persona no cristiana, cuando ve estas historias bíblicas, mínimo va a tocar la psique, pues va a empezar a pensar, wow, mira, ya esto estaba escrito. Bueno, Sí. Dios me lo bendiga, pastor y grupo. Gracias, Aura. Sí, bien dicho. Entonces, sí, y wow, que Dios lo prometió a Abraham 2000 años antes de Cristo, que iba a venir. Es parte de un gran plan de Dios. No es casualidad que vino Jesucristo, nacido en Belén. Fue parte de un plan de Dios. Desde mucho antes, Dios sabía lo que iba a hacer. Ok. Bueno, seguimos adelante entonces. Ahora vamos a hablar de unos temas para terminar la clase de esta noche. En primer lugar, vamos a hablar un poco más sobre la fe de Abraham, del punto de vista del Nuevo Testamento, y también vamos a hablar un poco del paso de consolidar, hablando de nuestro método. En primer lugar, vamos a leer Hebreos 11, 8 a 16. Y vamos a sencillamente leerlo y después contestar una pregunta. ¿Qué les llama la atención de la fe de Sara y Abraham en Hebreos 11? Si no han leído Hebreos 11, se llama el capítulo de los héroes de la fe. Hebreos es un libro del Nuevo Testamento, pero escrito a lo mejor originalmente a cristianos judíos, hablando de la conexión de la fe del Nuevo Testamento después de Cristo con lo del Antiguo Testamento. Y Hebreos 11 habla de los héroes de la fe del Antiguo Testamento, y entre ellos son Sara y Abraham. Entonces ahora les voy a poner aquí en la pantalla Hebreos 11, 8 a 16. Si alguien puede ser el voluntario para leerlo. Yo, pastor. Por favor. Dice, la fe de Abraham, Hebreos 11, del versículo 8 al verso 16. Dice, por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba, y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Por la fe, habitó en la tierra prometida como un extraño en tierra extraña, y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa, porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Y más, Oscar? Por la fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir, aunque era estéril, y dio a luz aun cuando por su edad se le había pasado el tiempo, porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Por eso también, de un solo hombre que ya estaba casi muerto, llegó a tener una multitud de descendientes, tan numerosos como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena que está a la orilla del mar. Y una más, Oscar. Por la fe, todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido, y solo llegaron a ver esto a lo lejos. Pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en la patria de donde salieron, tiempo tenían para volver. Pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Al contrario, les ha preparado una ciudad. Ok, muy bonita esta parte de la Biblia que habla de la fe de Abraham y Sara. Y ahora vamos a contestar la pregunta, que es sencilla. Habla mucho de su fe. Entonces, ¿qué les llama la atención de la fe de Sara y Abraham aquí en Hebreos 11? Pastor,
para ya darle paso a los demás, yo creo, a mí en lo personal, una de las cosas que me impactan mucho, de tantas cosas que yo he hablado acerca de ese versículo cuando tengo la oportunidad de Sara y Abraham en Hebreos 11, es que la fe puesta en Jesús le dio el favor a Sara o el poder, la fuerza para concebir cuando era estéril. O sea, de ahí se pueden desprender cantidad de cosas y una en especial es que la fe nos da fuerza para hacer lo imposible. Gracias, Oscar. Entonces, promesas recibidas por fe. Gracias, Oscar. ¿Qué más? ¿Qué les llama la atención? María. ¿O es Maxi? ¿María o Maxi? ¿O los dos? No, estaba poniendo la pregunta a ella. Estaba leyendo la pregunta de qué cosa, estaba cambiando Claro, estaba la poniendo pantalla. compartida. Ah, sí, sí. Ok. Muy bien. Henry, pastor. Henry, sí, por favor, Henry. Pastor, algo a título personal. Todo lo que recibimos por fe es tan hermoso, tan bello que uno lo recibe. Cuando uno recibe lo que uno hace por fe, créame que no tiene precio, no tiene que darle, ¿qué palabra hay para eso? No lo hay. Todo que uno recibe por fe. Pues lo digo a título personal porque por fe he pedido al Señor y por fe la he recibido. Eso, a título personal es algo que sale del corazón y no se puede con palabras. Yo no puedo explicar con palabras esa parte. Solo con lo del fondo de mi corazón que lo pueda decir. Gracias, Henry. Entonces vemos la fe de Abraham y aún sin ellos otra cosa que menciona, hablando de la misma cosa, que ellos esperaban el cumplimiento de promesas y ellos no iban a poder ver el cumplimiento, pero solamente fue fe salvadora que tenía, ¿verdad? Bien. Laura, ¿iba a comentar? Sí, me llama la atención ya lo voy a decir, el versículo, ay, se me perdió, es que Abraham sabía que cuando dice que Dios no se avergüenza, ahí está, por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. En ningún momento Dios nos prometió una ciudad, vamos a decir, una ciudad diferente. Yo creo, eso a mí me llama la atención desde entonces. Y nos promete a nosotros también la misma ciudad. Claro. Aunque vivimos ahora como extranjeros, ¿dónde estamos? Bueno, sí, Abraham vivía como extranjero en dos sentidos. Extranjero de vivir en una tierra distinta del donde nació, y también extranjero, su patria iba a ser celestial. Y nosotros también, si vivimos en la misma casa donde nacimos, o si vivimos muy lejos de casa, somos extranjeros de todos modos, como Abraham, porque esperaba una ciudad mejor, celestial, perfecta. Bien, gracias, Laura. Marco. Gracias, pastor. Bueno, se comienza diciendo la palabra: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo creo que como Abraham, muchos de nosotros andamos ahora por fe y no por vista. Entonces, eso es algo importante en nosotros como creyentes. Más adelante en el verso 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, es muy necesario de que nosotros pongamos una fe ciega en Dios, en las promesas que Él va a cumplir en nosotros. Ese es mi comentario, pastor. Sí, gracias, Marco. Y les animo, si menciono otros versículos, Marco, de capítulo 11 de Hebreos, antes de acostarse esta noche, que abran la Biblia y lean Hebreos 11. Y bueno, sí, siguen leyendo, porque Hebreos 12 también es muy bonito. Entonces, para ver las promesas de Dios y las promesas cumplidas en las vidas de las personas de fe que menciona ahí en Hebreos 11. Veo que también Alejandro tiene un comentario. Sí, en Gálatas 3:11 también lo menciona. Dice, además que por ley nadie es declarado justo,
para con Dios es evidente, porque el justo vivirá a causa de la fe y a causa de Cristo. Porque la descendencia de Abraham no es descendencia a base de Cristo, porque la descendencia era prometida para los seguidores de Cristo. Sí, gracias Alejandro. Entonces vemos, ahí menciona muchas veces en el Nuevo Testamento la fe de Abraham y que nosotros somos descendientes de él, que reciben las mismas promesas de él por la fe. Gracias Alejandro. Santos Herminio, ¿iba a comentar? Sí, gracias. Me llama mucho la atención a mí que el amor de Dios, que aún nosotros siendo infieles, Él permanece fiel, porque recordemos de que Sara y Abraham al principio, cuando Dios les dio la promesa, no creían. Pero Dios acá les está dando una honra, ¿cómo les honra? Aquí en el capítulo 11, ¿verdad? Del 8 al 16. Entonces, lo que me llama la atención es que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Sí, y muy buen pasaje, que Dios permanece fiel, ¿verdad? Vemos que Abraham, ejemplo de fe, pero él que se cayó en la tentación, pero a pesar de que nuestra fidelidad sea así, Dios siempre es fiel, ¿verdad? Gracias. Maxi. A mí una de las cosas que me llama la atención es cómo perduró la fe de Abraham, ¿no? Porque dice que ya estaban viejos, que ya antes de morir, Dios le cumplió la promesa de los descendientes, ¿no? De que iba a tener una descendencia tan grande que no se iban a poder contar, como las estrellas. De cómo perduró hasta... O sea, porque la fe sin obra es muerta en sí misma, y si él no hubiera tenido un corazón verdaderamente confiado en la promesa de Dios, por más que hubiera sido viejo, quizás Dios no le cumplía la promesa sin fe. Sin fe me parece que no hay milagro. Y lo otro que me llama la atención es... que me parece que es para tenerlo en cuenta también, es el versículo que colocó usted ahí, digo, de cómo nosotros tenemos que tener siempre la mirada en las cosas del cielo más que en las terrenales. Porque en realidad, como nosotros somos peregrinos, estamos de paso y nuestra mirada siempre tiene que ser puesta en Dios, en las cosas espirituales, más que en lo carnal. Sí, gracias Maxi, porque si estamos enfocados en las cosas de este mundo, cada vez que algo pasa en el mundo, un coronavirus, un hambre como en el tiempo de Abraham, vamos a deprimirnos de nuevo. Pero si estamos enfocados en Cristo y en el futuro celestial que tenemos por fe en Él, va a ser otra cosa. Vamos a tener, vamos a saber dónde está nuestra patria. Bien, ahora vamos a seguir adelante. Voy a hablar un poco de por qué usamos las preguntas que usamos en la parte de consolidar y qué esperamos cuando estamos en esta parte de una lección. Hay 5 preguntas. Empezamos con de qué se trata la historia y por qué queremos aplicar lo que verdaderamente dice la historia. Si estamos enseñando a otra persona una historia bíblica y hemos pasado por las partes de contar y considerar y llegamos aquí y dicen algo que no tiene base en la historia, en la pregunta 1 de consolidar, vamos a tener que regresar porque queremos aplicar lo que verdaderamente viene de la palabra de Dios y no de una creencia personal, ¿verdad? Entonces, si alguien dice, la historia de Abraham tiene que ver con que él se salvó por sus acciones y fue un hombre justo y por eso él se salvó. Vamos a tener que regresar porque eso no es lo que vemos en la historia. Vemos su pecado y también vemos las promesas fieles de Dios. Entonces, cuando por eso empezamos la parte de consolidar con esta pregunta, para que estemos seguros que estamos en la misma página
que es la página de las Escrituras, que tenemos un fundamento para consolidar, para aplicarlo a nuestra vida. La segunda pregunta, entonces, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Es una pregunta difícil, pero muy importante. Romanos 3:20. ¿Hay alguien que tiene, porque mi teléfono es un poco más difícil, alguien tiene una Biblia en la mano que nos puede leer Romanos 3:20? Sí. Santos Herminio, por favor. Romanos 3:20. Sí, dice la palabra de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Gracias, Santos Herminio. Entonces, ahí vemos la importancia de la ley de Dios en nuestra enseñanza, porque es muy importante que cobramos conciencia de nuestro pecado, que sepamos que somos pecadores, ¿verdad? Maxi, iba a comentar. Acá tengo una versión que está bastante clara también. Dice, el cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. La ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores. Para que reconozcamos que somos pecadores. La ley es como un espejo, ¿verdad? Y por eso lo incluimos siempre en nuestra enseñanza. No porque queremos deprimir a las personas con quienes estamos hablando, sino porque es tan importante saber que en mí no hay esperanza. Y lo vemos en las historias bíblicas. Vemos en las historias de Adán y Eva, Abraham, la Torre de Babel, aquí Abraham. Y tenemos que ver a nosotros que no estoy aquí para condenar a Abraham, sino a ver que hay un problema en mí. Bien. Pero después hay una solución, y la solución no es en cambiar mi vida. Voy a hablar de cambiar la vida, pero no es la solución. La solución está en el amor de Dios. Entonces hablo después del amor de Dios en la historia. Y son preguntas, entonces queremos no solamente enseñar por decir, sino enseñar por preguntar. Y para guiar la persona o las personas con quienes estamos hablando, para que ellos descubren el amor de Dios en la historia. Y vemos la gracia de Dios en las historias y vemos Cristo en las historias aún del Antiguo Testamento. Aquí tenemos las promesas de un Salvador que iba a venir para salvar al mundo, ¿verdad? Y de nuestro Salvador que iba a venir. Veo mi salvación en la historia de Abraham que pasó hace 4,000 años. Bien, entonces después de hablar del amor de Dios, después hablamos de nuestras acciones y nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque eso viene después, como dice 1 de Juan 4:19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Entonces la pregunta 3 habla del amor de Dios. ¿Qué va a venir después? Nosotros vamos a amar, ¿verdad? Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Entonces hablamos de nuestras acciones, sé que son resultados del amor de Dios. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer? En esta historia a veces utilizamos la pregunta también así, por gratitud a Él, para enfatizar el punto, que es por gratitud a Él que vamos a pedir y hacer. La última pregunta de consolidar, porque queremos alcanzar al mundo con las buenas nuevas. Preguntamos a las personas, ¿cuándo sería una buena situación para compartir esta historia? Entonces, para animar a ellos también a ser testigos del amor de Dios que vemos en la historia. Ok, estas son las preguntas. Si tienen dudas, se puede quedar aquí por un rato más conmigo o ponerlos en el grupo o enviarme un mensaje directamente. Ahora les voy a mencionar una vez más el proyecto final. Hay que utilizar la historia de Génesis 37 para el proyecto. El proyecto es hacer el plan. Ya les enviamos el guión que pueden utilizar para hacer el plan.
La fecha límite sería 15 días después de la última elección. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. Estamos bien. Bien. Pastor, una pregunta. Sí. Roque, Pastor, ¿verdad? sí, pastor. Una vez hecho el plan, el proyecto, ¿cómo se lo enviamos? ¿Por WhatsApp, por correo? Por WhatsApp o correo. Por cualquiera. Sí. Pues la forma que es más conveniente para ustedes está bien para nosotros. ¿Lo hacemos en una cuadernola nomás? ¿Se puede hacer en una cuadernola y le mando una foto? Tiene que... Otra vez, que les convenga siempre y cuando sea algo que podemos leer. Entonces, buenísimo. de foto, de documento, de Word, como sea, pero que se puede algo que podemos leer. Ahí va, que sea legible. Gracias. Sí. Legible es la palabra. Gracias. Paz, me quedó una duda. Sol. ¿Cuánto tiempo hace que ocurrió esta historia? ¿4,000 o 6,000 años? 4,000 años. Más o menos 4,000 años. Entonces, pasó 2,000 años antes de Cristo y nosotros vivimos 2,000 años después de Cristo, entonces serían 4,000. 4,000, sí. Muchas gracias. De nada. Ok. La tarea es, como siempre, ver el video, leer Génesis 22, 1 a 19. Y necesitamos un voluntario también. ¿Quién nos haría el favor de preparar las 5 preguntas de consolidar? Entonces necesitamos un voluntario para guiar el último paso de la lección, de la lección 7, el lunes. Una persona valiente. Maxi, ¿tiene la mano? María. María, que estamos matando acá. ¿De verdad? María. Sí, no la filmo porque está amamantando, está lactando, está dándole teta al bebé. Ahí sí, ok. Ella se Ok, y porque ustedes lo van a hacer. Bien. Desde Uruguay vamos a tener la parte de consolidar. Sí. Ok, muy bien. Gracias a ustedes. Entonces. Gracias, pastor. Ahora vamos a concluir con una oración. De hecho, hoy creo que voy a concluir con la bendición que tenemos en número 6. La bendición que Dios le dio a Aarón como sumo sacerdote, que podemos utilizar todavía hoy en día. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. 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 Bueno, fue una gran bendición pasar tiempo otra vez con ustedes. Otra vez me voy a quedar por un rato si alguien que quisiera quedarse. Si no, está bien. Que Dios les bendiga mucho. Bendiciones. 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 Gracias, pastor. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga. Gracias a todos. Gracias. Gracias para todos. Gracias, que Dios nos bendiga. Chao, pastor, que pase bien. Gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, pastor. Buenas noches. Buenas Buenas noches a todos mis Buenas hermanos. noches. Gracias, bendiciones. Bendiciones también. Bendiciones. Bendición y gloria. Bueno, entonces si hay unos que todavía están aquí, si quisieran hablar de un tema o solamente saludar a los que están aquí, aquí estamos. Gracias, pastor. Todo muy claro. Ok, muy bien. Gracias. Dios lo Sol. bendiga y descanse. Muchísimas gracias. Igualmente, Sol. Gracias. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. No.
No saludé antes a usted, Lionel. Lionel, buenas noches. Buenas noches, pastor. No sé, tengo una pregunta, pero en el capítulo 27, 11:27, 11:27, ok. es una curiosidad, no sé, pero, por ejemplo, dice ahí, Tare engendró a Abraham, Nacor y Harán. ¿Por qué Dios lo escogió especialmente a Abraham? Disculpe. No, bueno, es regalo de su ¿Alguna gracia, ¿verdad? alguna característica buena tuvo él? Bueno, especialmente diríamos que no es algo especial de Abraham, pero algo del amor y la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, específicamente menciona algo que en la Biblia repetidas veces que Dios nos llama a nosotros, no porque nosotros somos buenos, sino por su bondad. Entonces, entendemos igual con Abraham, y no mencionó, y específicamente no mencionó, mencionó la Génesis aquí, algo que dice que Abraham fue algo especial, pero fue por la gracia de Dios. Entonces, cuando la Biblia utiliza la palabra gracia, está hablando de un amor inmerecido. Gracias, pastor. Disculpe la... No, está bien, y es una pregunta buena, Leonel, también para nosotros, porque cuando nosotros caemos en el pecado, es a veces fácil pensar que Dios no me va a querer, pero si nuestra confianza no está en el hecho que hay algo en mí que merece el amor de Dios, sino confío 100% en el amor de Dios. Es una confianza a base firme, ¿verdad? Si la confianza está puesta siempre en el amor de Dios, la gracia de Dios, no es algo que Dios vea o vio, que ve en mí, que merece su amor, sino mi confianza está en su amor. Cuando me caigo en la tentación, voy a tener la misma confianza que es Dios, que es mi confianza, su amor, su bondad. Eso no va a cambiar. Muchas gracias, pastor. Y siempre disculpándome. No hay de qué. Por eso estamos. Por eso Ya, estamos, pastor. para hablar. Y por eso me quedo después, porque a veces no hay tiempo cuando hay tanta gente en la clase. Entonces, mejor tener una oportunidad después de la clase para hablar así. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Leonel, recuérdame de dónde viene. De Lima, Perú. De Lima, Perú. Muy bien. Muy bien. ¿Y cómo está todo en Lima? Ahí cumpliendo la cuarentena, pastor. Sí. Ya Y no uno- parece que hay un fin cerca de la cuarentena, ¿verdad? Sí, ya hasta el 30 de junio vamos a cumplir ya 3 meses. Hasta el 30 de junio. Hasta el 30 de junio, pero bueno, pues hay que acatar nomás, pues, porque en realidad nuestras autoridades nos dicen así. No, que sí. Y por amor de Dios, nos ponemos sujetos a las autoridades. Así nos sujetamos a las autoridades, pues Así entonces es. hay que esperar nomás, tener paciencia. Sí, así es. Y poniendo nuestra confianza en el Señor, que Amén. no sabemos el plan, pero sí sabemos que hay un plan. Así es. Sí. Bueno, un gusto, Leonel. Gracias por De igual quedarse. manera, pastor. Sí. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones también. Alejandro, dime. Gracias. No, como ya se está definiendo todo, yo solamente quería aclarar que Abraham llegó a ser amigo de Jehová porque él se arrepintió. Después de todo lo que hizo, de pasar la hambruna y llegar a Egipto y decir que su esposa era su hermana, al final de todo se arrepintió y se arrepintió de corazón. Y eso es una de las cosas que nosotros deberíamos aprender, arrepentirnos de corazón. Cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, las bendiciones llueven.
porque estamos siendo sinceros con nosotros mismos y sinceros con Dios. Sí. Sí, y Alejandro, sí, entonces pensamos en 1 de Juan 1, cuando habla de si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Pero no diríamos que el favor de Dios depende de nuestras acciones, ¿verdad? Entonces sabemos que Dios es fiel, siempre es bueno, siempre nos perdona y aún perdona, por eso confesamos nuestros pecados regularmente, porque sabemos que en los Salmos David habla de sus pecados desconocidos y aún hay pecados que no reconocemos, porque aún nuestras obras más buenas tienen a veces el sabor de pecado. Entonces, por eso recordamos que somos pecadores y nuestra naturaleza pecaminosa todavía existe y confiamos 100% en el Señor. Entonces, cuidado un poco por decir que por el arrepentimiento tenemos perdón, ¿verdad? Entonces, eso, el peligro ahí de hablar así sería como si fuera la gracia de Dios resultado de nuestra actitud. Y no es así, que la gracia de Dios viene de Él. Y vemos aún en Abraham, no dice que inició el proceso. Abraham es Dios que lo inició por sus promesas. Vino a Él. Y eso fue lo que nos dijo antes Lionel, que fue esa pregunta de ¿fue algo bueno en Abraham? ¿Por qué escogió a Abraham? No nos dice Dios, pero recordamos que tampoco dice Dios por qué escogió a nosotros, pero es por su gracia y por su amor. Y empieza con Él. Él es el iniciador de todo. ¿Está bien, Alejandro? Sí, muchas gracias. Y bueno, esa es una de las interrogantes que muchas veces nosotros nos causan. No tan solo a nosotros, sino que a todo el mundo. Yo creo que todos tienen la misma pregunta. Sí. Y es bueno que uno aclare ciertas dudas y también comentarlas. Porque cuando uno aclara las dudas y las comenta, es para enriquecernos y para llevar a cabo el plan de la predicación y el plan de salvar vidas. Sí, y hay una vieja pregunta que ha sido un obstáculo para muchos. Es la pregunta, ¿por qué unos sí y otros no? Y si uno trata de contestar esta pregunta con una sola respuesta, siempre es un problema. Entonces, si alguien dice que ¿por qué unos sí y otros no? Y lo contestan que es por la voluntad humana, van a decir que uno va al infierno por su propia voluntad, por pecar, o uno va al infierno o al cielo por su propia voluntad. Y en el otro lado hay otros que han contestado esa pregunta diciendo, ¿por qué unos sí y otros no? Dicen, es por la voluntad de Dios. Y unos van al cielo por la voluntad de Dios y otros por el deseo de Dios son destinados para el infierno. Pero la respuesta bíblica es que son dos preguntas. Porque unos sí y otros no son dos preguntas. Porque unos sí van al cielo, es 100% por la gracia de Dios en Cristo Jesús por medio de la fe. Pero en la fe es resultado de la gracia por el Espíritu, la obra del Espíritu Santo. Entonces, porque unos sí, damos toda la gloria a Dios. Y porque otros no, es otra pregunta. No es por la voluntad de Dios. El deseo de Dios es que todos se salvan. Pero hay unos que rechazan, en vez de tener la mano abierta, tienen el puño, y ellos van al infierno como resultado de su propio pecado, por haber rechazado el amor de Dios. Bueno, creo que ya contesté una pregunta que no me preguntaste. Ok. José,
José todavía está con nosotros. José iba a comentar de algo o preguntar. Sí, hermano pastor, cuando hablamos de que cuando ocurrió esta historia, hablamos de 4.000 años, hablamos de 2.000 años antes de Cristo y 2.000 años después de Cristo. Sí. Estamos hablando en tiempo presente. Exactamente. Entonces, eso es Abraham, y podemos decir más con las fechas que nos da la Biblia, podemos decir con más o menos exactitud cuántos años atrás vivió Abraham, y por eso decimos que fue 2.000 años antes de Cristo. Y entonces nosotros viviendo ahora 2.000 años después, entonces sería más o menos 4.000 años atrás. Sí, sí. Estamos bien, así lo entendía yo, hermano pastor, pero quería estar seguro, ¿verdad?, de que así es. Sí. Entonces está hablando cuando Abraham miró al futuro pensando en el cumplimiento de la promesa de Dios a él. Estaba mirando muy al futuro, ¿verdad? Dios sí iba a cumplir su promesa, pero iba a tardar 2.000 años en el cumplimiento. Entonces Dios también nos da a nosotros promesas, pero en su tiempo y no en nuestro tiempo. Sí. ¿Está bien, José? Y José, bueno, recuérdame, y estoy en otro lugar ahora, hoy por falta de luz en el lugar de siempre. ¿De dónde se conecta, José? De la ciudad de San Pedro Sula, Honduras. De Honduras, ok. Muy bien. Sí. ¿Y qué tal todo en Honduras? No, pues mire que prácticamente está paralizado el país por la situación del coronavirus, ¿verdad? Porque muchas fuentes de trabajo se han paralizado y muchos empleos han sido despedidos. El transporte está paralizado. Y está pues, estamos viviendo, por decir así, un caos, por decir así, ahorita en el país. Sí, como en muchos lugares del mundo. ¿Y usted todavía tiene empleo, José? Mire que no, yo trabajo con un negocito propio, gracias a Dios. Ok, sí, ok. Ok, Sí. bueno. Hermano pastor, yo le iba a decir algo. Tal vez en una ocasión, en un momento, cuando si se pudiera pudiera compartir yo el testimonio, cómo llegué a ser conocedor de la palabra, ¿verdad? Cómo llegué a conocer del Evangelio de Cristo a través de una revelación. Me gustaría compartirlo con usted y con el grupo de hermanos, ¿verdad? Sí, claro que sí. Bueno, ¿tiene tiempo ahora para decirme, José? Me gustaría en otra ocasión, cuando usted tiene conveniente. Sí. Bueno, usted me dice, José, sería un gusto poder hablar con usted de la gracia de Dios en su vida. Sí. Bueno, pase feliz noche y Dios le bendiga, hermano pastor. Muchas gracias. A usted, José, siempre un gusto. Bendiciones a usted y su familia. Amén, gracias. Ok. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Sol. Oye, Sol, ¿iba a hacer un comentario o pregunta? No, solo estoy escuchando. Muy bien. Gracias, Bueno, pastor. Gracias. que Dios les bendiga mucho. Siempre un gusto. Igualmente, pastor, descansen. Gracias. Saludo a todos, bendiciones a todos desde Santiago, no, de Chile, del sur de Chile. Sur de Chile, muy bien. Igual, descansen. Gracias igualmente. Con el favor de Dios, hasta el lunes. Hasta el lunes. Gracias. Adiós.